que Dios les bendiga grandemente el día de hoy, el día de mañana, el día domingo, las visitas de los compañeros de ministerio, en el caso del hermano José Suárez, nuestro presbítero, y la hermana Luz Vaca, que es un instrumento de Dios también, de mucha bendición. Nosotros somos un pueblo que hemos aprendido a escuchar la palabra del Señor y nos gusta. Personalmente me gusta enseñar, me gusta compartir la palabra. Gloria al Señor. Está alto todavía porque estoy hablando suave todavía. Bendito sea el Señor. Ahí está bien. Gloria al Señor. Si le podemos multiplicar más adelantico, si vemos que no subimos, le bajamos un poquitito. El hermano Wilson hablaba sobre la historia de la iglesia. Y bueno, yo conozco muy bien la historia de este trabajo, desde que se empezó arriba en San Jorge, al pastor Carlos Lozano, que ya no está con nosotros, otro pastor. Aquí hay un sector, creo que se llamaba Puerto Colombia o Colombia. Si hay un sector allí entre en medio de San Jorge y lo que es Molinos, había un barrio ahí también, allí había un trabajo. Se empezó ese trabajo desde la iglesia de La Chucua hace algunos años atrás, y yo tuve la oportunidad de ministrar Santa Cena allí, en la primera iglesia de San Jorge. Yo venía a dar Santa Cena allí. Tomaban Santa Cena los 2 pastores y 2 creyentes, solo 4 hermanos tomaban Santa Cena, y la iglesia fue creciendo, Dios fue bendiciendo el trabajo. Después vino un pastor, el hermano Edwin Pedraza. Para ese entonces empezó el trabajo, se corrió un poquitico más en un local donde también estuve predicando y dando Santa Cena, y luego se estableció el trabajo de Molinos. Se trabajaba San Jorge, Molinos, y en otro había otra iglesia intermedio en esta parte de allí, desde San Jorge hasta donde ustedes, los más antiguos, quizás conocieron la iglesia que era de Molinos. Prediqué también en el primer local, no sé si el hermano Wilson, el hermano Tarcisio y el hermano Iván, que eran solteros para ese entonces. La hermana Carolina también era soltera. Alabado sea nuestro Dios. Y bueno, en el tiempo de Dios se reunió en este lugar esa mistura de San Jorge y de la iglesia de Molinos. Bueno, antiguamente lo que era Molinos, porque ahorita pues el hermano Tarcisio está en lo que es Molinos, pero esta iglesia es prácticamente el desarrollo de muchos años de trabajo, de muchos años de oración. Por eso Dios los bendiga, el Señor les bendiga, porque el trabajo en el Señor nunca será en vano. Amén, amado hermano. De aquí pues han salido obreros que conozca yo, al hermano Wilson, al hermano Iván, al hermano Tarcisio, que permanecen, a la hermana Carolina, pues que también era soltera, para que en ese entonces, no sé si de aquí pues salieron más obreros, pero Dios les permitió dar un proceso, y luego Dios les permitió también, en el caso de nuestro hermano Wilson, la bendición y el privilegio de poder pastorear este lugar. Por eso Dios les bendiga su trabajo, su esfuerzo, su lucha, sus lágrimas, la privación de su tiempo, porque yo más que nadie sé que un trabajo de una iglesia tiene mucho esfuerzo, tiene muchas lágrimas, tiene historia, tiene tratos. Bueno, una iglesia tiene un proceso, y la iglesia, dicen los que saben de esto, que una iglesia madura después de los 10 años. Después de los 10 años la iglesia empieza a tener madurez. Si ustedes están celebrando 3 años, claro, vuelvo y replico, quizás para ustedes los que son más nuevos, 3 años, sea todavía falta un tiempo para que la iglesia alcance esa madurez que de alguna manera se va ejercitando con los años. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a los pastores, que Dios les honre grande y ricamente. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque el tiempo no se detiene. Y a mí me gusta enseñar la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3,
Dios bendiga a los hermanos que están también a través de la plataforma de la iglesia Tunjuelito. Alabado sea nuestro Dios, Tunjuelito. Esperamos que si tiene tiempo para acompañarlos el día de mañana, sábado, en las horas de la mañana, el domingo, estará de fiesta este lugar. No se pierda la bendición. Si está cercano, acérquese a recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vamos a tomar la bendita palabra del Señor allí. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Estamos? Leamos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, leamos unidos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin alcanzar el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Leámoslo una vez más. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin alcanzar el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Luego en el versículo 1 del capítulo 3 dice este hermoso texto: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Te doy gracias por darme la bendición y el privilegio de poder estar en esta celebración especial de esta iglesia. Bendice la vida de tu siervo, bendice la vida de cada uno de los hermanos. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, nos enseñe, nos des, Padre, la bendición. Sana, haz milagros, reconforta, Padre, el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y allá a la distancia, a los que están recibiendo, Dios, tu palabra, bendíceles de una manera especial y llena sus corazones con tu gracia y con tu misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Eso sí, tenga su Biblia bien abierta para que podamos estudiar la palabra, para que podamos asimilarla con nuestro corazón y que de alguna manera podamos ser edificados a través de ella. Agradezco la invitación de nuestro hermano Wilson, que lo conozco, como ya dije, desde que era un joven soltero y todavía sigue siendo joven. Alabado sea nuestro Dios. Esta palabra que quiero en esta noche transmitir, esta palabra que quiero enseñar, tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo tanto de la iglesia, de uno como pastor, y bueno, en la historia que uno va marcando, el proceso que uno va dejando a medida que los años van pasando. A veces cuando uno inicia en el proceso del Señor, uno quisiera que las cosas se den ya, porque uno quiere ver los frutos de su trabajo, el esfuerzo, las lágrimas, pero como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y qué bonito cuando nosotros podemos estar en el tiempo y en la voluntad del Señor. Yo cuando inicié mi proceso ministerial también, yo le lloraba a Dios muchas veces, le clamaba al Señor por allá en las montañas del departamento de Arauca, y a veces porque uno en su desespero uno creía que las cosas tenían que hacerse ya, porque Dios lo había llamado, porque Dios estaba con uno, y entonces uno lloraba y a veces hasta se fustigaba uno mismo pensando que el trabajo que estaba haciendo en el Señor no estaba rindiendo los frutos que uno esperaba ver. Y Dios nos lo hizo entender a uno en el proceso, lo hizo entender a uno que todo tenía su tiempo, que todo tiene en el momento del Señor, que desesperarse uno no saca nada, porque si no está en el orden, en el tiempo del Señor, las cosas no van a caer antes ni después. Todo sucede en el tiempo del Señor. El versículo 11 quiero que meditemos un instante en él, porque luego vamos a adentrar en otros textos de las Sagradas Escrituras. Dice el texto 11, escribiendo Salomón, dice que todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Ahí aparece un punto y una coma para darle un espacio a esa frase y luego agrega y nuevamente dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre ¿a qué? A entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí hay dos frases importantes. La primera es que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo. Y luego habla del hombre, habla de todos nosotros, habla de los pastores, habla de las hermanas, habla de los que logramos entender y razonar a la luz de las Sagradas Escrituras. Qué bonito cuando uno puede entender a Dios. Qué bonito cuando uno puede entender que todo está en el orden del Señor. Yo le testificaba al hermano pastor antes de entrar, el muchacho que me trajo aquí, un joven que tiene cáncer, está con cáncer, está en una etapa de quimioterapias, y él me transmitía y me decía, pastor, porque yo le dije que era pastor, y me dijo, pastor, mi vida está en las manos de Dios. Si voy a morir, voy a morir. Y si voy a vivir porque Dios permite que viva, pues voy a vivir. Y me estaba hablando una persona que no conoce al Señor, que no tiene conocimiento como lo tenemos nosotros, que no tiene la fe como la fe que nosotros tenemos, que no sabe orar como nosotros sabemos orar, que no sabe llorar como nosotros hemos aprendido a llorar en los altares, que no sabe vigilar y pasar noches enteras clamándole al Dios de los cielos para nosotros ver respuesta del Señor. Si eso lo dice una persona que no tiene la profundidad que nosotros como iglesia del Señor tenemos, ¿qué no diremos nosotros que estamos bajo la cobertura y la gracia del Señor Jesucristo? El texto 1 dice, todo lo hizo a su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo, pastor, todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo. Y miraba yo en la luz de la palabra, en el libro de Esther, aparece algo que me llamaba la atención hace unos días atrás, en el capítulo 6, si va conmigo, alabado sea nuestro Dios. Si quiere ponerle un título, yo tengo aquí un título, dice, todo tiene tiempo, todo tiene un tiempo en Dios. Todo tiene un tiempo en Dios. Todo, absolutamente todo. En el libro de Esther, alabado sea nuestro Dios, capítulo 6, esa historia de Esther usted ya la conoce porque es un lector de la palabra. Y en el libro de Esther hay una historia que a mí me llama profundamente, me toca el corazón, porque toca con el pueblo de Dios, toca cómo el enemigo quiso destruir el propósito del Señor. Aún todavía esa batalla que se está librando en Israel no es otra cosa más que la obra de Satanás por tratar de destruir al pueblo del Señor, a la niña de sus ojos. Gracias, hermana. Y entonces se encuentra uno en este capítulo como alguien se levantó para tratar de destruir al pueblo del Señor. Cómo la historia de Israel se centra aquí y suceden algunos casos que son importantes que los tengamos en cuenta. Hay un enemigo que se llama Amán, hay un hombre que amaba al Señor y que amaba a su nación, que se llamaba Mardoqueo. Hay una mujer, una joven, alabado sea el Señor, que se llamaba Esther, por el cual lleva su nombre este libro precioso. Pero había una mujer muy hermosa también que se llamaba Vasti, la reina Vasti. La reina Vasti era una mujer supremamente hermosa. Era una mujer de gran envergadura, de gran poder político, porque el rey Asuero, alabado sea el Señor, era un hombre supremamente poderoso. Pero las circunstancias empiezan a escribirse, a marcarse en este hermoso capítulo, y empezando porque el rey se embriaga. El rey quiso mostrar su reino a otros reyes de alrededor, y dice la Biblia que cuando el vino ya estaba en su cabeza, estaba algo ebrio, después de varios días de fiesta, quiso mostrarle a los reinos la hermosura de la reina Vasti,
Y dice la palabra del Señor que mandó a traer a Vasti y Vasti no quiso ir. No quiso ir. Y uno diría, oiga, qué casualidad, esa mujer no quiso venir. No, era que Dios estaba fraguando un plan. Dios estaba acomodando las cosas en su tiempo, en su momento, en su hora. Por eso a veces nosotros nos desesperamos. Por eso a veces nosotros nos equivocamos. Por eso a veces nosotros cometemos tantos errores. Nosotros como pastores cometemos errores porque nos anticipamos a los tiempos del Señor y nos equivocamos, y algunos han pagado caro esa osadía porque lamentablemente ya no están en medio de nosotros. Nos equivocamos como padres porque a veces queremos madurar las cosas. En el campo normalmente, yo sé que el hermano Wilson les ha hablado porque es un hombre que cuenta la historia vivida en el campo. Y normalmente uno en el campo, cuando bajaba una papaya, ¿cierto?, y no estaba madura, uno la envolvía en papel periódico. O un aguacate lo bajaba, todavía el aguacate no cumplía su ciclo de maduración, entonces uno lo agarraba y lo ponía en papel periódico, en varios papel periódico, lo metía a la sombra por allí, donde cogiera calorcito, y a los 4 o 5 días iba a mirar, y el aguacate, que posiblemente se demoraba un poco más de tiempo en madurar, uno lo maduraba a su manera, a su tiempo. Y el ser humano, nosotros estamos acostumbrados a madurar las cosas a nuestro tiempo. Y no le dejamos al tiempo del Señor. No le dejamos el tiempo a Dios. Y todas las cosas tienen su tiempo, su momento. Estamos viviendo una generación, nosotros estamos viviendo una generación de que todas las cosas van rápido, express. Amén. Nosotros no queremos esperar, nosotros no nos gusta esperar, no es que no queremos, es que no nos gusta. Queremos que las cosas se den ya, que se den ya, alabado sea el Señor. Una persona llega a la iglesia y viene con un problema, habla con el pastor le dice, sí, hermanita, toca orar, toca clamar, toca buscar al Señor, toca acercarnos a Dios, amén, pastor. Y uno se mete en ayuno, y uno se mete a orar, uno se mete a vigilar, y allá en la casa paga el precio. Pero pasan unos días, unas semanas, unos meses, y no hay respuestas. ¿Qué pasa con nosotros? Nos desesperamos y metemos nuestra mano e intervenimos con nuestras capacidades y buscamos allí al que conocemos y tratamos de solucionar el problema, y no esperamos en el tiempo del Señor. Y nos equivocamos y cometemos errores y nos endeudamos hasta la cabeza porque no pudimos esperar el tiempo, el proceso. Queríamos que las cosas se dieran ya y nos equivocamos. En el libro de Esther, esta mujer Vasti no quiso venir, y entonces el rey, los que estaban allí, se establece que se busque otra reina que suplante a Vasti, porque Vasti fue prácticamente rechazada, y aparece en la escena de la historia de Israel una mujer llamada Esther. Y aparece este hombre Mardoqueo, y dice la historia, porque no voy a hablar de Esther ni Mardoqueo, perdón, del rey Asuero como tal, sino la historia de este hombre que de alguna manera en una ocasión ve que al rey quisieron atentar contra él, y él de alguna manera sirvió para que ese atentado no se llevara a cabo. Y aparece entonces el capítulo 6 del libro de Esther, si está conmigo, que aquella noche dice que se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen los libros de las memorias y de las crónicas y que las leyeran en su presencia. ¿A quién no se le ha ido el sueño? A todos nosotros a veces se nos da el sueño. Y más cuando llegan los recibos del agua, la luz y las deudas de la universidad, del colegio, los problemas, la hipoteca. Eso uno no puede dormir. Pues a este rey se le fue el sueño. No sé si por las deudas o por el recibo del agua, pero se le fue el sueño. Y uno diría, qué coincidencia que se le haya ido el sueño. Oigan, en Dios no hay coincidencias.
Aquí estaba la mano del Señor interviniendo. Aquí estaba la mano de Dios obrando. Aquí estaba la mano del Señor derramando de su misericordia y tratando, acomodando las cosas. No en el tiempo. Mardoqueo en aquella ocasión, Mardoqueo seguramente esperó que fuera bendecido por el rey, pero no recibió absolutamente nada, ni un Dios se lo pague, nada, no recibió nada. ¿Sabe que a veces nos pasa eso a nosotros? No recibimos, uno a veces sirve y bueno, y no pasa nada. Y uno se queda como mirando y no sucedió nada, no se preocupe. Eclesiastés dice en el capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque al pasar de los tiempos lo hallarás. A veces hay cosas que usted las hace, por eso la Biblia dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, porque en el orden de Dios, Dios no se queda con nada ajeno. Dios se va a encargar tarde o temprano a glorificarse en la vida. Si Dios tiene un plan con usted, Dios se va a encargar de obrar. Si Dios tiene un plan con sus hijos, el Señor se va a encargar de bendecir sus hijos. Si Dios tiene un plan con esta iglesia, que sé que lo tiene, Dios se va a encargar de glorificarse en su tiempo, en su momento y en su hora. Amén, amado hermano. Y entonces se le fue el sueño aquella noche. Y empezaron a leer las memorias. Ay, se abrió, porque uno un libro no lo va a empezar a leer desde el principio. Se abrió una página del libro, como cuando usted va hasta allá y abre la Biblia y dice, Señor, háblame. ¿Cierto? Todos hemos hecho eso en algún momento de nuestra vida. Yo también. Y uno lee, y a veces lo que uno lee no se acomode con lo que uno quiere. ¿Qué hace uno? Busca otra página. Y vuelve otra vez y no se acomoda a lo que uno tiene. Entonces uno dice, gracias Señor por lo que me has dicho. Pero este rey se abrió las páginas precisamente donde estaba relatado el suceso con Mardoqueo. Oiga, Dios es muy bueno, Dios es precioso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Miren, en los libros de Dios nada se queda oculto. En los tratos de Dios, yo por eso a esta altura de mi vida, en mi ministerio, yo le creo a Dios en todo lo que Dios hace. Yo sé que Dios pelea las batallas de uno. Yo sé ahora que mi salud está en las manos del Señor. Yo sé que mis hijos están en las manos del Señor. Yo sé que la iglesia está en las manos del Señor. Que a veces uno tiene cultos flojos y uno dice, bueno, ¿qué pasa, Señor? Entonces uno dice, no, la obra es del Señor. Y Dios a los 8 días, a los 15 días lo sorprende a uno con unos cultos preciosos, y entonces uno ha entendido los tratos de Dios, ha entendido los procesos del Señor. Y sigue aquí en el versículo 2, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habías procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey cuando escuchó esto, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Oiga, hermano, nada se había hecho con él. Pero ¿estaba qué? Estaba escrito. Este suceso llega precisamente cuando Amán estaba avanzando, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser destruido de la faz de la tierra. Y aparece precisamente estos sucesos. Se le va el sueño al rey, se abre el libro, el escribano abre el libro, aparece precisamente el suceso. Alabado sea, es que Dios apareja todo. Por eso a veces uno se preocupa, pero es que a veces Dios está trabajando. Yo sé que Dios está trabajando con mi vida, con mi ministerio. Sé que está trabajando en la vida del pastor, de su esposa, de sus hijos. En esta iglesia el Señor está trabajando en cada hogar, en cada familia, en cada joven. Alabado sea el Señor. Pero a veces Dios se tarda un tiempo. ¿Sabe por qué?
Porque Él no tiene el afán que usted y yo tenemos. Porque Él a veces, para poner aquí a alguien como el pastor, tuvo que hacer un proceso largo. Tuvo que hacer un trato con Él. Tuvo que madurarlo, tuvo que procesarlo. Yo lo visité en Tenjo una vez. Y allá sí que lloraba. Y uno allá no entendía lo que estaba pasando, porque a veces uno se preocupa. Pero ya cuando los años van pasando y uno va madurando, y ya Dios los ha bendecido como los está bendiciendo y los va a bendecir, uno ya empieza a entender que todo era un proceso de Dios. Y que uno necesita el proceso. Uno lo necesita. Yo soy un empoderado de esto. Yo entiendo que una persona en un ministerio debe madurar. El proceso es tan importante. Es tan importante. Las lágrimas uno no las quisiera, pero las lágrimas son importantes. Escúcheme, hermana, hermano, amigo que está en esta noche, los hermanos que están allí. El proceso en el orden del Señor es supremamente importante. Usted se puede imaginar un muchacho de 17 años en un consultorio recetándole a usted que va con una enfermedad grave, y que un muchacho de 17 años que pasó de bachillerato a ser profesional, usted se puede imaginar en quién estaría su salud, en las manos de quién. Cuando un muchacho lleva 6, 7 años estudiando, quemándose las pestañas día y noche para poder alcanzar a conocer el cuerpo humano en totalidad, y luego de alguna manera poder darle a uno por lo menos una pastilla de acetaminofén. Pero ha tenido el proceso. Nosotros estamos en el proceso del Señor. Yo estoy en el proceso del Señor. Mientras esté en esta tierra estaré siendo procesado por Dios, y Dios estará trabajando en lo que tenga que trabajar en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con la iglesia, con el ministerio. Dios estará trabajando y dándole forma a la vida de cada uno de nosotros. Y entonces nada se había hecho con él. Y ahí vino la recompensa del Señor. Ahí Dios empezó a que las cosas empezaran ¿a qué? A cambiar rotundamente. Usted de ahí en adelante ve los cambios. Cómo lo que estaba arriba ahora termina abajo. Cómo la horca que estaba preparada para Mardoqueo terminó colgado el otro. Alabado sea Dios. Porque es que Dios se encarga de eso. A veces uno quisiera ser como Juan. Señora, es que descienda fuego del cielo y que los consuma. ¿Cierto que sí? Así no diga que amén, eso es amén. Pero Dios se encarga de eso. Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuántos creen que Dios pelea nuestras batallas? Día tras día pelea nuestras batallas. Y entonces encontramos eso aquí, alabado sea el Señor. Que nosotros entendemos en el proceso del Señor, que a veces, muchas veces las dificultades, a veces en cierta manera, mire, vaya al libro de Pedro, a la carta del apóstol San Pedro. Esta carta se escribe no cuando Pedro era bueno tirando machete y bajando orejas. Esta carta la escribe Pedro en una madurez ya de un proceso. La primera carta del apóstol San Pedro la escribe un hombre procesado, un hombre que había negado al Señor, un hombre que creía que todo estaba hecho, y que en alguna ocasión cuando el Señor le habló, él dijo, si es hasta la misma muerte iré contigo. Y eso es fácil decirlo uno cuando está emocionado. Pero ya luego Pedro escribe con madurez. Pedro había pasado el proceso. Pedro había llorado, había sido zarandeado por Satanás. Pedro había negado al Señor. Luego se aparece en el capítulo 21 a Pedro pescando y tirando la red allí en el capítulo 21, cuando se le aparece el Señor y sacan toda esa cantidad de peces. Pedro ya era un hombre maduro cuando escribe esta carta. Por eso, si usted va conmigo al capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pedro, bendito sea nuestro Dios. En esa carta hay algo muy importante para nosotros como iglesia. Está en el capítulo 5,
justicia, apacentar la grey de Dios, tiene como subtítulo. Versículo 5 en adelante dice igualmente jóvenes, y habla aquí de una palabra que se llama sujeción. Estar sujetos es estar agarrados de alguien. Amén. Es como el padre cuando tiene sus niños pequeños. Yo conocí a estos chiquilines cuando estaban pequeñitos, ya han ido creciendo, han ido madurando. Yo recuerdo a Wilson, los agarraba de la mano a las convenciones y los tenía sujetos de su mano. Ya ellos caminan solos, ya brincan solos, ya saltan solos, ya se mueven solos, claro, con la vigilancia de sus padres. Pero normalmente cuando habla de sujeción es que uno agarra a alguien para llevarlo, amén, para guiarlo, amén, sujetarlo. Entonces la Biblia habla de la sujeción. Igualmente jóvenes, está sujetos, podríamos decir, estar agarrados, tomados, está sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, dice el Señor, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Para que os exalte cuando fuere tiempo. Note bien que desde este versículo 5 solo se habla de un proceso. Someteos, amén, habla de un proceso. En el versículo 6 está hablando ya y dice para que Dios os nos levante, para que Dios se glorifique, para que Dios nos bendiga cuando fuere tiempo. Para cuando fuere tiempo. O sea, Dios no puede hacer algo a las carreras. Por eso en el proceso del ministerio uno empieza como obrero, luego uno pasa como un predicador laico, luego uno pasa unos años como predicador licenciado, y luego cuando ya se le ha puesto el cabello un poco blanco y el bigote se le ha blanqueado a uno, pues ya lo llevan a ser ordenado, y entonces ya puede uno ejercerse en el pleno ministerio, ya puede casar, ya tiene más madurez, ya uno está más anclado, uno ya ha madurado su relación de esposos, amén, ya han madurado los hijos. La iglesia también va madurando en el proceso con sus pastores. Por eso Dios los bendiga, iglesia, porque ustedes están en ese proceso con su pastor. Amén, amado hermano. Y una celebración es un motivo de recordar eso, de que estamos en un proceso, que hay cosas que hacer, amén, que hay cosas que van a suceder, que hay cosas que van a venir, alabado sea el Señor, que vamos a tener un coro aquí de 30 personas, sí, vamos, todo es un proceso. Uno cuando está empezando en el proceso tiene el que toca las teclas y toca chusadito, ¿cierto? Pero luego se va esa persona capacitando, gracias hermana, capacitando en el proceso. Y luego ya el que canta también, ya pierde el miedo, ya se unifica y se armoniza todo. Y entonces todas las cosas se escuchan mejor. Todos hemos pasado por eso. Todas las iglesias hemos vivido ese proceso. Cuando usted mira una iglesia, uy, qué iglesia, cómo cantan esas hermanas. Bueno, eso lleva años, tiempo, proceso. Los músicos, usted está contento con el grupo de músicos y de pronto el músico le salió una beca en Estados Unidos. Chao, pastor, me voy para Estados Unidos. Hay que volver a empezar, hay que volver el proceso, hay que iniciar. Pero ese es un proceso que todos lo vivimos, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alabamos el nombre de Cristo? Y entonces en esta carta, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una motivación que lo lleva a uno a desesperarse, ¿cierto? Hay gente que estando ansioso esperando que le den el resultado de un examen, se come las uñas, ¿cierto? Pasó donde el médico y le dijeron que tenía un dolorcito, que el doctor de pronto le dijo que eso era raro y le hicieron exámenes y esperó el resultado. Mientras ese resultado llega, ¿a usted qué pasa?
Se angustia, se preocupa, piensa que se va a morir, piensa que va a aparecer allí un cáncer, piensa que de eso se murió doña Pepita, la vecina de al frente. Y entonces uno entra en una etapa de angustia, de preocupación desmedida, que lo lleva a uno a veces hasta pensar cosas que ni siquiera van a suceder. Entonces dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿De quién? De todos nosotros. Tiene cuidado de mí, el Dios de los cielos a quien yo sirvo. Yo sé en esta noche, y lo digo con claridad, yo sé que Dios me guarda a mí. Yo sé que Dios guarda al pastor y los guarda a todos ustedes, a todos ustedes. Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene niños consentidos. No, porque a veces uno cree eso. Es que Dios sí bendice al hermano, es que ¿por qué lo ha bendecido? Él empezó a trabajar en eso y ya mire, tiene hasta carro, tiene casa, está bendecido. No se preocupe por eso. Si Dios le plació bendecirlo a él, no se preocupe. Dios, lo que sí sé yo es que Dios lo va a bendecir a uno. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. ¿Sabe por qué? Y lo digo con pertenencia, y el pastor Wilson lo sabe. Porque la bendición puede dañarnos. La bendición nos puede sacar de los planes del Señor. ¿Sabe lo que estoy diciendo? La bendición nos puede destruir. A muchos la bendición les llegó prematuramente y quizás en el tiempo del Señor o no, pero la bendición los dañó. La bendición los sacó del proceso del Señor. Yo como pastor ya llevo 30 años de ejercicio ministerial, los cumplí hace unos meses atrás. Y ahora cuando alguien llega a la iglesia y me dice, pastor, ayúdeme a orar por un trabajo para que Dios me bendiga, yo ya lo miro, yo ya lo analizo. Y yo no le digo que no, porque ese es el propósito de uno, orar para que Dios bendiga a su pueblo. Pero uno también ya dentro de su corazón llega a pensar que esa bendición, si le llega a ese hermano, puede dañarlo, puede apartarlo, puede sacarlo de la voluntad de Dios, puede destruir su hogar, porque la economía, el dinero es raíz de todos los males. ¿No dicen amén? Sí. La Biblia dice también que la bendición de Dios es la que no destruye, que la bendición es la que no nos hace engreírnos, que la bendición... Mire, cuando la bendición llega a su tiempo, a uno la bendición no le hace daño. Al contrario, la bendición lo ayuda a uno para bendecir a otro que ha caminado la misma senda de uno. Que uno dice, yo supe que aguantar hambre, entonces lo voy a bendecir porque Dios me ha bendecido. Voy a apoyarlo porque yo sé que es sufrir. Voy a apoyarlo porque sé que es empezar una congregación. Voy a ayudarlo porque sé que son las lágrimas de uno esperando allí que Dios se glorifique. ¿Sabe por qué? Porque ya uno ha vivido la experiencia y tiene la madurez para saber manejar ese tipo de circunstancias. Entonces Pedro dice, sea para que vuestra ansiedad, y él tiene cuidado de vos. Texto 8, sé sobrios, velad, sé sobrios, velad. ¿Qué más dice? Porque el diablo o el adversario con león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna a Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo, ahora sí viene algo que es importante aquí. Después de que nosotros hayamos tenido ese proceso, ese tiempo del Señor, entonces aparece algo muy importante que es para ustedes y es para nosotros, porque nosotros vamos creciendo mutuamente. Uno no puede crecer, uno va creciendo como pastor y la iglesia va creciendo también. Amén, paulatinamente. Una vez le escuchaba al hermano Humberto decir que uno no podía crecer solo la cabeza, porque no la cabeza lo terminaría ¿qué? Tumbando, llevándolo a uno de lado. Y cuando él dijo eso, yo me imaginé un hombre cabezón grandotote con una cabeza inmensa, tratando de caminar y que la cabeza lo llevaba de lado. Yo esa noche hasta me soñé con un hombre cabezón así. Entonces uno tiene que crecer
O al contrario, un cuerpo bien fornido y una cabecita chiquitica como la cabeza de un bombombún. No, Dios hace las cosas perfectas. Entonces Dios dice que después de ese tiempo, Él los perfeccione. Mire, el propósito de Dios está aquí. Perfeccionarlo a uno es darle la capacidad de mejorar cosas. Ejemplo, un músico, ¿cómo se perfecciona? Después de mucho tiempo, de mucho ensayo, de mucho trato, de equivocación y de volver a empezar. Normalmente un niño, cuando nosotros como padres estamos empezando a ser padres y empezamos a hacer tareas con ellos y le ponían la plana y uno ponía que los chicos escribieran y ellos escribían mal, personalmente yo me molestaba mucho porque no lograba entender que ellos estaban en una etapa de aprendizaje y de formación. Uno hasta a veces agarraba y decía, es que usted, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O se acuerda cuando usted era pequeño cómo lo trataba su papá también o su mamá porque usted no era capaz? Pero hoy en día los años han pasado y decimos nosotros todo, hoy tenemos una letra muy fina, hoy sabemos escribir, hoy tenemos una caligrafía excelente, alabado sea el Señor. Pero eso tuvo un proceso. Eso es el trato del perfeccionamiento con el tiempo del Señor. Entonces Dios no se afana por perfeccionarnos a nosotros. Por eso la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. A veces Dios se demora con algunos de ustedes y de nosotros más tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice camine derechito, como dijeron por allá alguna vez. En Popayán, una vez que llegamos a buscar una dirección y un muchacho nos dijo, que le preguntamos una dirección y dijo, de aquí para allá, derechito, derechito, derechito. Dios le dice a uno de esa manera. El problema es que uno no camina derechito, derechito. Uno se tuerce fácilmente, uno se desvía, uno busca atajos, uno hace cosas que no debe hacer, uno obra en la dirección que Dios no quiere que nosotros obremos. Jóvenes, señoritas que se casan por no esperar el tiempo del Señor. Oiga, y mire, se pierden hasta ministerios, se pierden hasta buenas jóvenes, hasta buenos muchachos que tenían la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se desesperan, se afanan, no esperan en el tiempo del Señor. Piensan que el tren las va a dejar, piensan que el tren los va a dejar. Y yo me atrevo a decir, y lo digo con claridad, que si Dios tiene reservado un esposo o una esposa, en el tiempo del Señor va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que nosotros a través del proceso seamos perfeccionados, que nos afirme, ¿qué más? Que nos fortalezca y que nos establezca. O sea, establecer es darle estructura, ya decir, bueno, ya está firme, ahora sí. Entonces cuando yo miraba esto en la palabra del Señor, la Biblia dice que está sujeto a los ancianos. El texto 6 dice humillados. Esto habla de bajar nuestra cabeza, de saber esperar el tiempo del Señor, de saber entender el tiempo de Dios, de saber conocer a Dios, de saber conocer sus planes con cada uno de nosotros. Muchas veces, como no entendemos lo que está pasando, sentimos el deseo humano de ayudar a Dios. Ojo con eso. Sentimos el deseo humano de ayudar a Dios, de ponerles muletas a Dios, de hacer cosas. Mire, aquí déjeme decirle, yo sí que he conocido cosas extrañas. Yo he conocido en 30 años, he visto cosas que hoy en día, si uno escribiera un libro, dicen mis hijos, papá, usted debería escribir un libro. Uno ha visto de todo, de cosas extrañas, de situaciones, de gente queriendo ayudar a Dios, de gente haciendo cosas extrañas en los altares,
para tratar de impresionar, para crecer, para que la iglesia se desarrolle y crezca, y hacen de todo, hacen cosas extrañas que uno dice: ¿de dónde sacó esta gente eso? ¿De dónde sacó ese pastor eso? ¿De dónde sacó esa pastora eso? Eso no está en la Biblia, eso no tiene un respaldo del Señor. Eso es como cuando uno prende una llamarada, ¿cierto? Y le echa bastante hoja de maíz. Yo hablo de esto porque yo también soy de campo y conozco el campo. O agarra uno periódico y hace una llama, les tira ya el fosforito, y eso qué, la llama sube y eso prende rápido. Pero ¿qué pasa? Así como se prendió, así mismo se apagó. ¿Cierto que sí? Por eso usted ve mucha gente que llega aquí emocionada a la vida cristiana. Usted llega aquí, eso mejor dicho, a los 8 días ya están hablando lenguas, danzando, quieren barrer, trapear, tocar, quieren hasta predicar. Y a veces se molesta porque el pastor no le entrega el micrófono. A veces le da miedo entregarle el micrófono a los hermanos porque ¿con qué puede salir? Puede desbaratar el proceso de trabajo que lleva una iglesia años. Yo soy cuidadoso con eso. Yo soy cuidadoso con eso. Amén, amado hermano. He tenido gente donde han dado profecía, hermano, y me han mandado para el mismo infierno, creyentes de la misma iglesia, que uno los ha enseñado, que uno los ha guiado, y que por algunas circunstancias uno no es como el presbítero que todos lo quieren. Y hay gente que de pronto tuvieron la oportunidad y hablaron en lenguas, profetizaron. Mire, gente de esa hoy en día, yo soy amigo de personas de esta capacidad. No están a los pies del Señor, no están, pero yo los sigo amando y los veo y los saludo y de vez en cuando los llamo y les pregunto cómo están, pero están mal, porque quisieron adelantar las cosas, el proceso del Señor. Mire, yo he aprendido que uno tiene que esperar en el Señor, que uno no se afane tanto, alabado, no que tampoco se quede dormido, no. Tiene que ir en el tiempo, en el orden, en la voluntad. Tiene que ir caminando y Dios se va a encargar de hacer las cosas como tiene que hacerlas. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en esto, en ese deseo humano de ayudar a Dios. Y uno dice: yo lo puedo hacer mejor. Yo escribí aquí algo. Yo lo haría de esta manera. ¿Cierto que a veces uno dice así? Me parece que está equivocado en lo que hace y en lo que dice. Yo lo escribí aquí y eso lo escribí hace muchos años. Es ahí donde somos probados a someternos y a esperar en Dios y a quien servimos. En el versículo 6 allí dice: humillados, ¿cierto? Para que os exalte, para que Dios obre. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. En el libro del profeta Jeremías, deje ahí en San Pedro, en el libro de Jeremías aparece la historia que yo la he leído muchas veces. Aparece en el capítulo 35 del libro del profeta Jeremías un pueblo llamado los recabitas. Los recabitas era una nación, hijos de Jonadab, amén. Y esa generación un día habían hecho un compromiso con Dios. Este capítulo 35, cuando Dios llama a los recabitas a través del profeta Jeremías, habían pasado 400 años en que Jonadab, hijo de Recab, había hecho un compromiso con Dios. ¿Cuál era el compromiso? Que no tendrían heredad, que no tomarían vino ni sidra, que no tendrían casas hechas, sino que serían ermitaños, que caminarían en medio del desierto como beduinos, que estarían allí, que no tenían cementera. Es muy difícil que un pueblo haga un compromiso de ellos. Y en un tiempo en que había una condición espiritual mala, que había una decadencia espiritual en Israel, Dios se acordó después de 400 años de ese pueblo llamado los recabitas. Y entonces utiliza el profeta Jeremías y hace una fiesta.
Y puso una mesa de esas suntuosas cuando nosotros vamos a esas fiestas bien bonitas, con mantel, con flores en el centro. Y el profeta Jeremías, por mandato de Dios, puso la comida y puso copas llenas de vino a todos los que estaban allí, la familia de los recabitas. Y entonces el profeta, cuando estaban todos sentados, desde el más viejo hasta el más joven, les dijo que bebieran de la copa, que bebieran vino. Y de pronto quizás el más antiguo, el más hecho, la cabeza de la tribu, miró a todos los otros y lo miraban a ver qué iba a decir él. Y entonces él habló con propiedad. Él habló porque habían pasado 400 años y habían vivido el proceso y habían esperado en Dios y habían vivido por Dios y habían vivido de una manera, se habían negado a muchas cosas. A veces nosotros como hijos de Dios tenemos que privarnos de muchas cosas. Tenemos que a veces privarnos, los que son de Huila, de una fiesta de San Pedro y San Juan que se están dando ahorita por allá en el Huila. Nos tenemos que privar de tantas cosas por amor y por respeto a Dios, porque hemos creído que el Señor nos va a bendecir. Dios bendiga a los jóvenes que tienen que privarse de muchas cosas, de una sociedad que los está impulsando y que a veces los muchachos le dicen a uno, pero ¿por qué, papá, nosotros no podemos hacer esto? No podemos hacerlo porque honramos a Dios, no podemos hacerlo porque Dios nos ha prometido bendecirnos, no podemos hacerlo porque eso va en contra de los principios del Señor. Y entonces alguien se levantó muy sin la garganta no cortada, cuando uno habla como asustado, no, esto se le separó y habló con firmeza. Dijo: no beberemos vino, no beberemos vino. Y le dio la razón, porque Recab, nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, un día prometió, hizo un voto que no lo haríamos. ¿Sabe qué vino? Después de una generación, de varias generaciones, después de 400 años, Dios levantó a ese pueblo para que ese pueblo fuera un baluarte para todos los que estaban mal. Y si usted lee la última parte del libro del capítulo 35, dice la palabra del Señor: no faltará un hijo de Recab, no faltará alguien que se siente ¿dónde? En mi trono. Amén. Mire, la bendición tardó. La bendición, ¿usted no cree que ellos se preguntaron por qué? ¿Usted no cree que los hijos de los recabitas se preguntaron por qué nosotros no podemos tener una heredad? ¿Por qué no podemos estar estables como lo tienen todos los otros? Casas y tienen. ¿Por qué nosotros no? ¿Sabe que a veces uno se cuestiona sobre eso? Y a veces hay gente que llega a la iglesia. Déjeme decirle, en esta iglesia vendrá mucha gente y será gente que es pasajera, que así como vendrán se van a ir. Pero habrá gente como ustedes, espero que sea así, que se queden, que se mantengan, que sean fieles, que sean un testimonio. Que esas ancianas, el pastor puede decir: si esa ancianita que está allá llegó cuando tenía 17 años. Yo tengo en la iglesia hermanos que llevan conmigo más de 22 años. Eran solteros, eran flaquitos, más flaquitos que el pastor. Hoy esa generación, en este momento, están saliendo de esa generación, de esos muchachos, están saliendo sus hijos profesionales. Se están graduando, están empezando a aparecer los frutos, están apareciendo psicólogos. Ahorita se graduó un muchacho en alta tecnología. Mi hija se graduó como optómetra y ahí va el otro hijo también, la misma historia. Están saliendo los frutos de un proceso, alabado sea el Señor. Y yo puedo decir, ese hermano que está sentado ahí lleva 22 años, yo digo, mucho aguantarme, mucho aguantarse. Pero la gente que va llegando ven que sí se puede vivir para Dios, que sí se puede ser fiel, que sí se puede honrar. Usted me preguntará: pastor, ¿ha tenido problemas ese hermano? Sí. ¿Se habrá sentido debilitado? Sí, muchas veces. ¿Se habrá sentido con ganas de salir corriendo de la congregación? Sí, muchas veces.
Pero también puedo decir que muchas veces Dios ha venido y se ha glorificado, que muchas veces Dios lo ha bendecido, que muchas veces Dios se ha glorificado, que un día de pronto llegó a la puerta de la iglesia y echó pito, venía con una camioneta nueva y me dijo: pastor, esta es la bendición que Dios me dio, venga pastor y ore por mí, por mi carro, porque Dios me ha bendecido. Cuando llegamos a la iglesia no había ni una bicicleta. No había ni una bicicleta. Hoy en día yo puedo decir que a veces uno tiene que estar pendiente del ujier para que muevan los carros, porque los vecinos empiezan a decir: ¿será que pueden mover el carro? ¿Será que pueden mover el carro? ¿Será que pueden mover ese carro? ¿Sabe de qué estoy? El tiempo del Señor. Uno puede ver el tiempo del Señor, alabado sea Dios. Esperen el Señor, esperen el tiempo del Señor. Y entonces dice aquí: para que Él se exalte cuando fuere tiempo. Y Dios levantó a este pueblo específicamente, los levantó, los tuvo allí para un día mostrarle al mundo que sí se puede vivir para Dios. Oiga, Dios lo puede haber levantado a usted en su familia, todos borrachos, todos allá, que usted tiene que librar una batalla difícil en medio de su familia, pues Dios lo levantó a usted para hacer un testimonio a esa familia. Dios lo levantó a usted, señorita, para hacer un testimonio en su universidad, en el colegio, para que cuando miren en usted y digan: esa niña es diferente, esa niña es especial, esa niña, ¿qué tiene esa niña? No, esa niña es hija de Dios. Esa niña se congrega, esa niña es una mujer que tiene el temor de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios se encargará de honrarla. Mire, la palabra del Señor, que el tiempo se ha ido, dice: las bendiciones de someternos, no faltará un varón, dice allí, que se levante en la casa. Y ya voy concluyendo. Aparece en la historia de la Biblia allí una mujer en el libro de San Marcos capítulo 5 versículo 21. Vaya la palabra. San Marcos capítulo 5 versículo 21. Una mujer, ¿cuántos años hacía esa mujer que llevaba con un flujo de sangre? 12 años. 12 años, ¿cierto? Había sufrido mucho, había gastado todo su dinero en los médicos y nunca se alentaba, al contrario, cada vez empeoraba más. Pero un día supo que el Señor Jesucristo pasaba por allí, supo que el Señor Jesucristo hacía milagros. Y ella dijo: ya no tengo ni la última dracma, el último denario, ya no tengo plata, todo lo gasté en los médicos. Y cuando llegó en ese momento, creyó en Dios. Creyó en Dios. A veces Dios nos permite tocar, ¿qué? Fondo. Nos agarra el Señor y nos pega unas pasadas, hermanos amados. Nos pega una tallada, como decimos por allá en el llano, para que nosotros afinemos, para que nosotros reaccionemos. Si usted está pasando por momentos difíciles, déjeme decirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios está trabajando con usted. Yo lo digo por experiencia, yo no me lo han contado, yo estoy hablando de lo que es el proceso del Señor. Y entonces uno a veces se desespera allí, pero Dios está trabajando. ¿En qué? Solo usted y Dios lo saben. Solo usted y Dios saben en qué proceso lo tiene el Señor. Lo que sí puedo decirle en esta noche es que no se suelte de la mano del Señor, porque eso va a ser algo pasajero, no va a ser permanente. Dios se va a encargar de levantarlo, Dios se va a encargar de glorificarse, Dios va a obrar en su familia, Dios va a obrar en nuestro ministerio. Entonces esta mujer, 21 años, ¿qué? 12 años, 21 es el versículo, 12 años. Pero llegó el tiempo del Señor. 12 años librando, 12 años sufriendo, 12 años padeciendo ese azote. Y un día aparece el Señor. Un día pasa cerca donde ella estaba y ella se tiró, se resolvió y dijo: hoy es. Y simplemente agarró la túnica de nuestro Señor Jesucristo y dice que fue libre de su azote. ¿Cuándo?
¿Cuántas veces se preguntaría usted, esta mujer quiso haber sido sana? ¿Cuántas veces nosotros los hijos de Dios, cuántas veces los pastores a veces enfermos, y uno dice, bueno, uno ora por alguien y Dios lo sana, y uno le pregunta a Dios y yo sigo más enfermo? Y Dios ve uno como Dios se glorifica en otro, y uno ora por otro y se glorifica al Señor, y uno enfermo y uno a veces se bota de rodillas, ¿cierto que sí? Y le pregunta a Dios hasta molesto, uno dice, Señor, pero ¿qué pasa? Que yo estoy en pecado, traiga un rayo y mátame aquí mismo si es posible. ¿Sabe qué le dijo Pablo al Señor? 3 veces le dijo Pablo al Señor que le quitara su azote. Y un día Dios, cansado de eso, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y no te voy a sanar. Y Pablo murió con su azote. Pero Pablo se registra en los anales de la historia bíblica. ¿Y quién no ha hablado de Pablo? ¿Quién no ha predicado de Pablo? ¿Quién no ha testificado del apóstol San Pablo? Era el tiempo de Dios, para eso lo quería Dios, para ser un instrumento en sus manos. Alabado sea nuestro Dios. Pasa es que nosotros queremos que todos seamos el mismo molde de Dios y no es así. No todos los pastores vivimos igual, no todos los pastores trata a Dios igual, no todas las iglesias Dios trata igual, no todos los hogares Dios trabaja de la misma manera. Dios no trabaja de la misma manera con la hermana, que con la hermana, que con la hermana, con el hermano de atrás. No, Dios sabe trabajar y sabe hacerlo muy bien hecho. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Quiero agregar esto. Estuve meditando en esta tarde y leí un poco sobre esto. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12, vaya tantito a Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Permítame ubicarme aquí, alabado sea nuestro Dios. La carta a los Filipenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 12. Dice la palabra del Señor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello por lo que fui también tomado o asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, eso dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así dice la palabra del Señor, que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí de esto también, os lo revelará Dios. Pablo escribe en esta carta de esto que prácticamente escribe Pedro también. Pablo dice que el Señor lo perfeccione, que el Señor lo afirme, que el Señor lo fortalezca y que el Señor lo establezca. Alabado sea nuestro Dios. Es un proceso que se lleva ¿qué? Tiempo. Alabado sea nuestro Dios. Y entonces leía la historia de las personas que suben la cumbre del Everest. El Everest está sobre 8.849 metros sobre el nivel del mar. En Bogotá nosotros estamos 2.600 metros sobre el nivel del mar. El monte Everest está sobre 8.849 metros. Y la humanidad, la gran mayoría de las personas quieren un día alcanzar a subir el Everest. Pero se ha escrito que para subir al Everest se lleva tiempo de preparación, 3 o 4 años. El Everest no se puede subir en un helicóptero y dejarlo cerquita porque los pulmones colapsarían.
se llenarían de agua y morirían. Por eso se tienen que preparar las personas, en los que quieren subir al monte Everest, tienen que prepararse 2, 3 y hasta 4 años. Y ya cuando se siente preparado ir a Nepal, que está sobre 6,000 y algo de metros a la altura, y allí se radican un tiempo para que el cuerpo se acondicione, para que luego cuando se quiera subir allá, a ese punto y tomarse la foto y con la bandera de la nación, debe haber una preparación. Se lleva una preparación. Se gasta aproximadamente una persona para subir al monte Everest $100,000. Eso es mucho dinero. Para poder llegar allí, eso no es que me voy a ir y voy a subirme allá y yo sí soy bueno y tengo buena batata y oxígeno es lo que respiro. Eso tiene que haber una preparación. ¿Sabe cuántas personas están congeladas en todo lo que es la cumbre? En los 4 bases que hay, el último es la última base, y de ahí se gastan 4 o 3 días para subir al monte Everest. En ese trayecto hay más de 300 personas congeladas. No las han podido sacar. Los utilizan como punto de referencia. Los que van subiendo ven allá a ese que quedó allá congelado. Haga de cuenta cuando usted saca el pollito ese, la pechuguita esa, bien tiesa. Pero allá la diferencia es que el hielo permite que las personas vean a ese que está así ya. 300 personas han quedado en el intento. Entonces se lleva una cantidad de preparación, de tiempo de preparación. Quizás 3 años para poder escalarlos, 1 mes por lo menos subiendo allí. Y cuando se está en la cima, solo se puede quedar 2 o máximo 3 horas, máximo, corriendo riesgo de perder la vida. O sea, hay gente que sube allí, se toma las fiestas, allí en la foto, ¿cierto? Se respira ese momento de gloria y luego descender. Cuando yo leía esto, mi amado hermano, esto denota lo difícil que es mantenernos nosotros como hijos de Dios arriba. Lo que nos cuesta un proceso de la vida cristiana, ustedes los que llevan años, ustedes los que hasta ahora están empezando, el proceso de 3 años de celebración para algunos de ustedes. Eso se lleva años, el proceso de una iglesia se lleva años, lágrimas, esfuerzo, sacrificio, fiestas como estas una y otra vez para poder mantenernos de pie, para no ser destruidos por el adversario, para que las circunstancias no nos derriben. Por eso usted no puede dejarse amilanar por cualquier circunstancia. Una vez me decía una hermanita de 10 años de la iglesia, un día se sentó y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: sí, listo, hermana. Yo dije: ¿algún cargo quiere? Me dijo: pastor, me voy de la iglesia. Y me miró así como brava. Y yo dije: siéntese, tómese un tinto ya y después se va. Le preparé el tinto, le dejé que le pasara así como esos ojos, como 2 huevos fritos. Le busqué charla por ahí, le eché como 2, 3 chistes y la debilité. Y entonces después le hice la pregunta del millón: ¿por qué se va de la iglesia? Y entonces me dijo: pastor, me voy de la iglesia porque el domingo pasado, eso fue como el martes, el domingo pasado, la hermana Marta, ya murió y está con el Señor. La hermana Marta estaba vendiendo las empanadas. Y me hacía, es como le estoy hablando, ella hablaba. Y le estaba vendiendo las empanadas. Y yo le dije que me vendiera 4 empanadas. Y no me las quiso vender. No me las quiso vender, pastor, me decía así como tocada. Y yo le dije: ¿y usted qué hizo? Dije: pues me fui y no le compré empanadas. Por eso me voy de la iglesia.
Porque esa hermana no me quiso vender las empanadas porque no me quiere, porque me tiene tirria, porque me tiene entre ojos. Oiga, hermano amado, que uno se vaya de la iglesia por 3 o 4 simples empanadas. Quizás a veces Dios está poniendo allí la hermanita y ese día usted, que es así bien acelerada, que es de esas que quiere que todas las cosas sean rápido, y llegó allá, hermana, deme una empanada, hermana, deme una empanada, porque a veces hay gente que ataca. ¿Cierto que sí? Uno vive acelerado a toda hora. Y la hermana ni siquiera la tuvo en cuenta. Y uno se amarga. Y uno pelea. Y uno va por allá y dice a la otra hermana como si la plata de uno no valiera. Esa hermana me tiene entre ojos. Y yo no sé qué le habrá hecho a esa hermana. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es que Dios está utilizando a esa hermana para trabajar con uno, para moldear el carácter, para moldear su acelere, para moldear lo que usted a veces vive así. A veces, si Dios le permite que le robe, que le entreguen esas empanadas, usted sale y se va rápido. En la Caracas, el ladrón que estaba ahí esperando que pasara la primer clienta, y usted, como iba así afanada, pues en el tiempo del enemigo cayó usted allí. Y Dios la estaba guardando, utilizando la hermanita para no darle las empanadas, dejarla a la última, para que el ladrón robara a otro y guardarlo a usted. Oiga, es que Dios trabaja. Pasa es que nosotros no entendemos eso. Es que Dios utiliza, hermano, de la iglesia para trabajar con uno como pastor, para dejarlo así como lo tienen a usted ya pelongo. Dios sabe trabajar. Dios utiliza a nuestros hijos. Dios utiliza a nuestros hijos para moldearle el carácter a uno. ¿Cierto que sí? Así usted lo diga amén, eso es amén. Dios utiliza al del trabajo, al que pusieron de supervisor nuevo, ese supervisor que está como escoba nueva, que barre bien y que está pendiente, y que usted llegó tarde y usted es bien así. Entonces Dios utiliza eso para trabajar con uno. Oiga, este lugar es un lugar donde Dios trabaja con uno. Es aquí donde Dios utiliza la palabra para bendecirnos. Usted dirá, yo mejor no hubiera ido. Mejor no hubiera venido, lo hubiera visto por internet. Dios lo quería aquí esta noche. Bendito sea el Señor. Qué difícil es eso, mantenernos arriba. Mire, yo cuando leía esto, esa gente gastar toda esa plata para luego subir allá y solo quedarse un momentico porque los pulmones se están volviendo líquidos, los dedos se avinagran, se negrean por el mismo frío, y hay que bajarlos, si no muchos de ellos pierden 2 dedos, pierden los dedos de la mano, pierden los dedos de los pies, los amputan porque se queman por el frío. O sea, allí no se puede quedar uno haciendo allí una selfie para acá, selfie para acá, no es una fotico y eche para abajo rápido porque se muere. O sea, yo cuando leía esto, yo digo, mantenernos en la gracia del Señor nos ha costado mucho. Oiga, a uno le ha costado mucho mantenerse, estar hasta aquí. ¿Cuántas batallas usted, mi amada hermana, no ha librado? ¿Cuántos despropósitos no ha tenido que librar? ¿Cuántos trasnochos, cuántas mojadas, cuántas desveladas? ¿Cuántas miradas raras de algún hermano por ahí que a veces Dios utiliza, ¿cierto? Y ese día usted se vino con el corazón de que Dios la bendijera, y ese día Dios utilizó el pastor y le dio leño hasta donde no más. Ese día el pastor afiló esa hacha, pero bien afilada, y el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. El árbol que no da fruto será cortado y echado al infierno, y uno siente que el calor como que le sube las piernas.
Y ese día usted se mojó. Ese día usted salió de la casa corriendo porque iba a llegar tarde al culto. Y ese día dice, uno siente que ese culto, ese día, ese tiempito lo perdió. No. La misericordia de Dios estaba allí. Yo quiero en esta noche orar. Yo quiero que oremos al Señor. Yo leía en la palabra del Señor, en el libro de Esther, y la historia de Esther me muestra que Dios terminó honrándolos, porque Dios honra a quienes le honramos. Escúcheme, hermano, puede ser, yo no sé cómo estará usted, yo no sé qué batallas tenga, yo no sé qué angustias, qué preocupaciones, qué deudas tenga con los bancos, no sé cómo esté su corazón. Lo que yo sí sé y puedo decirle con seguridad es que el tiempo de Dios es perfecto. Yo he venido, usted no sabe cuántas veces yo he venido desbaratado al altar del Señor. Y usted no se logra imaginar cuántas lágrimas el pastor Norberto ha tenido que derramar. Pero yo les puedo decir con firmeza, con certeza, con claridad, con experiencia, con proceso, de que el tiempo en el Señor es perfecto. No se preocupe, no se desespere. Lo que sí podemos hacer en esta noche es orar. Lo que sí podemos hacer es acercarnos al altar del Señor y hablar con Dios. Lo que sí podemos venir es al altar del Señor y decirle: Señor, hoy tu palabra habló a mi corazón. Hoy tu palabra habló a mi espíritu, Señor. Hoy, Padre Celestial, en este día de celebración, tú sabes y conoces cómo estoy, conoces mis preocupaciones, conoces mis lágrimas, conoces mis batallas, Señor. Y he orado y he clamado y he esperado en ti, Señor. Yo quiero invitarle, si quisiera venir al altar, yo quiero invitarle en esta noche, alabado sea el Señor, a acercarse al altar del Señor. Y permítame hacerle una oración. Y permítame orar por usted, permítame hacerlo, alabado sea nuestro Dios. Lo que yo sí puedo decirle es que todo está en el perfecto orden del Señor. Aunque usted, mi amado hermano, mi amada hermana, sienta que las cosas van de mal en peor, yo me atrevo a decirle que Dios no está equivocándose en lo que está haciendo. Que Dios está haciendo una obra en este lugar, pastor. Que Dios se va a tomar un tiempo, sí, ¿cuánto? No sé, el tiempo del Señor para glorificarse. Que Dios tendrá que trabajar con cada vida, con cada hogar. Si usted ha venido a este altar, usted más que nadie sabe lo que el Señor le ha dicho en esta noche. Permítame orar por su vida, permítame clamar delante del Señor. Si usted siente que sus lágrimas en esta noche deben estar en el altar del Señor, habla con Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí estoy delante de ti. Gracias por haberme traído, gracias por haberme hablado por tu palabra, gracias porque sé que tú estás obrando, gracias que aunque no lo entienda yo, Señor, en este momento, lo voy a entender más adelante y miraré hacia atrás. Señor, yo te pido que tú te glorifiques en este pueblo que ha venido en esta noche, que se ha acercado delante de ti. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que mira las lágrimas de tus hijos cuando se acercan delante de ti. Cuando en el secreto de la noche, Señor, hablamos ante tu presencia, nuestras lágrimas, nuestra voz ha sido escuchada delante de ti. Dile: Señor, aquí estoy, Jesucristo de Nazaret, en esta noche. Dile: Señor, mi proceso ha sido duro, mi trato contigo muchas veces no lo he logrado entender, pero yo sé que tu misericordia en esta noche. Por eso te pido, Padre, que tú toques, que tú bendigas, que tú ministres, que tú derribes, que tomes, Señor, todos aquellos momentos difíciles.
Dile: Dios, permíteme entender tu misericordia. Dile al Señor: permíteme entender tu misericordia. Permíteme entender el trato que has tenido con mi vida. Permíteme entender, Señor, en esta noche mis lágrimas, mis angustias, mis preocupaciones. Hoy, Espíritu Santo, delante de ti está esta vida. Delante de ti están estas lágrimas, como Ana cuando se acercó delante de tu presencia, Señor. Levanta tus manos un instante a Dios. Levanta tus manos, deja que Dios trabaje. Deja que Dios meta su mano, aunque nos duela, aunque a veces sintamos que Dios nos está tratando con mucha firmeza. Deja que el tiempo del Señor obre. Deja que el tiempo del Señor se glorifique. Deja que el tiempo del Señor borre aquellas cosas que a veces en nuestro corazón nos duele. Yo te pido, Espíritu Santo, dile: Señor, gracias por tu palabra. Permíteme entender, Espíritu Santo, por todo el camino donde tú me has traído todos estos años, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que toques el corazón de tu pueblo, que ministres allá en lo profundo de cada uno de nosotros, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Díselo a Dios en esta noche. Hoy Dios nos ha traído con un trato especial para adentrar allá en lo más profundo de nuestro corazón, su Espíritu Santo. Dile: Dios, atrévese a decirle al Señor en esta noche: sigo esperando en tus misericordias. Sigo esperando en tus promesas, en tu gracia. Espíritu Santo, sigo esperando en que tú respondas lo que algunos años atrás me entregaste. Permíteme verlo con mis ojos. Permíteme verlo con mis ojos, Señor. Te alabamos, te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Mira este varón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, tú sabes trabajar en nosotros los hombres. Tú sabes meter tu mano poderosa y obrar en lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra que tú me has entregado en esta noche y que le has dado a este varón, Señor, tú te glorifiques, Señor. Tú le permitas ver, Señor, en el proceso que tu palabra es firme, que tu palabra es fiel, que tu misericordia es grande, Señor. Oh Dios, te adoramos. Oh Dios, te bendecimos. Espíritu Santo, toca ese corazón, Señor. Toca esta vida, Padre poderoso. Que tu gracia y que tu misericordia y que tu mano poderosa, Dios, sea obrando. Que derrames el aceite fresco, Padre precioso, y que abra tus ojos, Señor, para que ella pueda ver tu grandeza y tu misericordia. Afianza sus pasos, afianza su caminar hacia ti. Permítele ver, Espíritu Santo, lo que harás. Permítele, Espíritu Santo, entender el propósito que tú tienes con su vida, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Yo te doy gracias. Levante sus manitas. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es precioso. Dios vino en esta noche a remover la tierra para que todos estos días que faltan, la palabra, la semilla, el trato de Dios, el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros.
permítame que hagamos una oración en esta noche. Si alguien ha venido enfermo, si alguien ha venido angustiado, como aquella mujer que llevaba 12 años y que quizás su esperanza de ser sana ya no estaba en su corazón, pero ese día el Señor tenía su tiempo para ella. El Señor había determinado que aquel día sería el trato para con su vida. Padre que estás en los cielos, levante su mano si usted ha venido enfermo, azotado por alguna circunstancia. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas, tocarnos, restaurar. Porque Dios es así, Dios obra así. Dios es un Dios que obra a su manera, a su forma, a su tiempo, en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, levanta tu manita si necesitas ese trato de Dios. Y habla con Dios, dile: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi batalla, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi angustia, Padre poderoso. Si a ti te place en esta noche obrar, si a ti te place, Jesucristo de Nazaret, tocar estos cuerpos, en el nombre de Jesús declaramos por tu palabra, que sean sanos, que sean libres de esa enfermedad, de ese azote. Mira a este joven, Señor, el cual me trajo a este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, que hagas un milagro en él, que tú le sanes, que si tú lo pusiste hoy en el camino mío, si tenías un propósito con él, sánale en esta oración sencilla, tócale y líbrale, Señor, de ese cáncer en el nombre de Jesús. Levanta sus manos, dile: Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. De Jesús de Nazaret, Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, Dios. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Ay, poder de Dios, poder de Dios. Muchas gracias te doy en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Si nuestra fiesta fuese solo hoy, hermanos, yo diría, hermano, Dios nos bendijo maravillosamente. Pero es como cuando le sirven el almuerzo, hermanos, que la sopa está rica, la bandeja está rica y el postre está rico. Entonces, por más que usted quede lleno, usted dice: no, pero el postre no hay que dejarlo. Amén. De verdad que qué bendición, hermanos. Nos hemos gozado en la bendita palabra del Señor. Y de verdad que no hay nada que añadirle, hermanos. Amén. Yo sé que Dios ha tratado con cada uno de nuestros corazones. Gloria a Dios por usted que vino y se gozó. Dios bendiga a los hermanos que están a la distancia. Amén, pero invitarles, mañana estaremos aquí una vez más. Gloria al Señor. Mañana nos traerá otro pastor el mensaje de la palabra de Dios, nuestro presbítero. Gloria a Dios. Y el domingo terminaremos. Entonces, amados hermanos, de verdad que Dios bendiga al pastor Norberto Vera. Amén. De verdad que es un milagro, hermano, que el pastor esté aquí. Amén. Gloria a Dios, compartiéndonos la palabra de Dios. Él hace como un año, 2 años atrás, hermano, la salud del pastor estuvo tremendo, hermano, y verlo hoy acá alegra mi corazón. Y que Dios lo bendiga. Amén. Quiero, amados hermanos, gloria al Señor, que en esta noche, hermanos, vamos a despedir a los hermanos que están a la distancia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y mañana estaremos en este lugar una vez más dándole la